Pues aquí estamos otra vez en Reseñas con el Autor, esta vez con algo más que un autor. Es difícil definir a Ángel Becassino porque es caminante, periodista, músico también, ¿o no? También. ¿Cierto? Un creador, diría yo. Entonces, llamemos esto una reseña con el creador y vamos a hablar a propósito de este libro. M19, el heavy metal latinoamericano, que ahorita nos explicarás por qué lo llamaste así. Pero hay una cosa que a mí me interesa establecer primero, y es cómo has venido construyendo tu mirada y sobre todo tu mirada sobre Colombia. ¿Cómo es que llegas a Colombia? Pues una historia que tiene que ver con una línea aérea. Llego por el cielo a Colombia, ¿viste? Sí, yo en principios de los 70 trabajaba como director creativo de Braniff, que era una línea aérea que operaba toda la costa Pacífico y hasta Argentina entraba. Bueno, yo era el director creativo para México, o sea, para América Latina, de México a Argentina. Y venía a Colombia a reuniones y empecé a conocer Colombia. Dio la casualidad de una Bogotá con sol cada vez que venía. Entonces, Pero te Bogotá, mintieron. Sí, me mintió el sol, ¿viste? Y después volví ya cuando me fui de Argentina. Me fui del todo de Argentina a final del 74 y volví en el 75 para hacer las estrategias de Fiat, American Motors, que era la CCA, ¿sí? En publicidad, trabajando en publicidad, para ese año. Después, esa vez que volví, comprendí la realidad. No paró de llover. Fue un mes de febrero, marzo, algo así, lo que estuve acá, y llovía todos los días. Todos los días. Me metía dentro de esos cines de función doble para pasar, viste, como de la realidad a otra cosa. Y bueno, y finalmente en el 86 me quedé en Colombia. ¿Por O sea, qué? mi casa está en Colombia. ¿Por qué? Amigos, amigas. Y la locura, flaco, en América Latina el nivel así más fuerte de potencial creativo en el pensamiento de la gente, para mí, para mi experiencia, lo que he vivido, está en Brasil, Colombia y México. En Argentina somos muy elaborados para el pensamiento. Brasil, Colombia y México tienen como una cosa más chispeante. Y a mí ese pensar juntando cabezas, ¿viste? Me gusta mucho. Pero empecemos por eso. ¿Qué cabezas empezaste a juntar? Muchas, A ver. muchas. Cabezas, empecé por el lado de los amigos que conocía por correspondencia, que eran el combo nadaísta. J. Mario, Eduardo Escobar, en esa época, Elmo, esa gente. Yo en Argentina tenía una revista, mentira, no era una revista, era una especie de pasquín, viste, que salía cuando se podía, que se llamaba Tercera por aquello de la tercera posición, la línea argelina, viste, de la tercera posición. Entonces era entre político y literario, pero esencialmente creativo, en el diseño, en el juego, en todo, ¿no? Y nos escribíamos, en esa época había una red en toda América Latina de publicaciones alternativas. Era la especie del sindicato underground que había en Estados Unidos de toda la prensa alternativa. Ok, había una réplica que operaba en América Latina. Dentro de esa historia yo me conocía con todos estos. Cambiábamos, qué sé yo, nos carteábamos, nos mandábamos publicaciones, nos carteábamos. Entonces ahí fue el principio de conocer gente y de cruzar cabezas ahí, y eso se fue expandiendo. Y luego llegó una época larga de la rumba. Y en la rumba te conociste con un montón de gente, ¿viste? Pero había algo en la realidad colombiana, además de la gente y de esta explosión creativa. ¿Encontraste un arraigo en lo que pasaba en Colombia, en la realidad? Porque en alguna parte tuviste que llegar a este libro. Claro. Fíjate que hay un tango que dice, y un vacío imposible de llenar. ¿Ok? En Colombia uno sigue sintiendo que hay un vacío posible de llenar. Entonces sentís que es como una escena que está libre, está abierta. Cada tanto entra alguien, hace un poco de ruido, pero no pasa nada. La escena sigue ahí esperando un público que tiene ganas de participar además, esperando que pase algo en esa escena. Ok, en Colombia se siente eso y empezás a encontrar como cómplices para hacer proyectos, para pensar cosas. Ponerle que vas a ir a parar a este libro, la relación con ellos. El libro empieza por otra historia. Me proponen analizar el comportamiento del M como aparato político propagandístico.
Que eran grandes comunicadores. Claro, grandes comunicadores. Básicamente era un aparato, se puede decir, político propagandístico armado, ¿sí? Explícate, porque esa es una gran potencia del M, fue su capacidad. Claro, una capacidad de usar el poder de fuego, por llamarlo así, o el poder de intimidación, o el poder de presión armada, para comunicar un proyecto ideológico, una lectura de cambio para la sociedad, que era lo que pretendían los chicos que fueron el M. Uno de esos proyectos para llenar el vacío del que Uno de hablas. esos proyectos, sí, un proyecto para llenar ese vacío, eso era. Ahora, en un momento dado, la mayor sincronía mía con Carlos, por ejemplo, Pizarro, es alrededor de un invento que yo hago con un amigo, que era Mario Quintero, Sancho, en el 88, 87, por ahí, cuando fue la primera elección popular de alcaldes. Sale la elección popular de alcaldes, nada estaba reglamentado, cualquiera podía postularse, no era necesario un aval, ¿ves? Y aquel, hablando de eso y observando eso, aquel y yo dijimos, puta, inventemos una posibilidad, inventamos el movimiento sísmico. Si sos un movimiento, el mejor nombre es sísmico, ¿viste? Y además, si tu propósito es modificar la escena, ¿viste? ¡Pah! Un sacudón con todo, subvertir la realidad, ¿viste? Y entonces el movimiento sísmico, y creamos un proyecto que es, vos que has tenido tanta cercanía con Mocus, nuestro proyecto se llamaba Higiene Mental Colectiva, que hubiera sido una buena titulación para cosas de Antanas, ¿no? Pero bueno, salimos con eso, y Carlos conectó muy fuerte con esa idea, y en el M, Carlos Pizarro. claro, esa última época conectaron muy fuerte con la idea de lo sísmico, ¿no? De la propuesta nuestra sísmica. Pero entonces, fue él el que se aproximó a ti por cuenta de eso. Sí. ¿Y qué era lo que quería? Conocernos. Se dio una circunstancia que Carlos ya tenía en la cabeza cuando empezamos a interactuar, por decir, a conversar y demás. Tenía en la cabeza muy fuerte la idea, contraria a algunas versiones que hay, la idea de negociar una salida de lo armado al escenario legal para seguir haciendo política, pero en el escenario no militar. ¿Ves? Entonces, la paz, el camino era la paz, ¿no es cierto? Negociar una paz con el gobierno. Convicción de Carlos Pizarro era la paz. No era la guerra como la versión que se han contado. Yo lo acompañé a la famosa reunión de la coordinadora guerrillera, creo que fue la tercera, no me acuerdo, congreso, convocatoria, qué sé yo, lo que haya sido. Pero fue la tercera vez que se juntaron todas las guerrillas en el campamento de la FARC. De Tiro ¿Que estaban Fijo, quiénes para hacer memoria? Y estaba Manuel, estaba Cano, estaba Jacobo, digamos, o sea, las FARC. Las cabezas de la FARC, era el campamento de ellos. Por el lado del M estaba Carlos y Afranio Parra, estaba Tico Pineda también. Y por el lado del ELN estaba un chico que murió, que se llamaba Milton, que era uno del miembro del secretariado, del COSE, creo. Y estaban, del EPL estaba Robles, creo, y otro más. Estaban los del Quintín, en fin, estaban todos. Todos tratando de llenar este vacío. Todos fueron de alguna forma tratando de llenar este vacío. Todas las iniciativas iban en esa dirección. Pero en ese momento convocados por Carlos para la intención de Carlos, que era, si negocia el M solo, es una negociación desde una posición relativamente débil. El M en ese momento militarmente no era lo que en otro momento fue. Entonces era una organización, digamos, con cierta debilidad militar. Ya había pasado la toma del palacio. Sí, para había pasado. La toma del palacio fue cuando yo estaba en Beirut. Ahorita volvemos a ese cuento. Claro, yo cubría la guerra por allí y la guerra estaba acá, ¿viste? Pero en ese momento Carlos convoca para la idea que era, si negociamos todos juntos, nuestra fuerza para negociar, para hacer una mejor negociación de cómo dejamos las armas y pasamos a la escena política legal, digamos, tiene una posición mucho más ventajosa, ¿no? Ese es ese momento. Este libro cuenta el arranque de todo ese proceso, porque luego yo lo acompaño de cierta forma al M desde el punto de vista de pensar estratégicamente cuando se va
negociando con Rafael Pardo. Carlos y Rafael Pardo van negociando, van llevando esa negociación hasta que se corona, ¿no? Voy a saltar un palito atrás porque la anécdota es muy, muy divertida. Cuando dices que te contratan es para saber por qué el M-19 era este dispositivo, ¿cómo era? Político, militar. Claro, no me contratan, me proponen. Te proponen. Libro. Me proponen escribir un libro, me lo propone un hombre, bueno, todo tiene 80 historias y 80 ramas. En todo caso, un hombre que publicaba una revista de temas militares. El tema ese, hay todo un sector, un segmento de, digamos, de mercado que tiene que ver con el mercado militar, no solo del armamento, sino la concepción estratégica, las innovaciones en el manejo táctico, etcétera, etcétera. Estábamos en Beirut, la guerra del Líbano, ¿no es cierto? Una guerra en muchos aspectos parecidas a las que se viven en Colombia, con muchos intereses. No es que todo es ideológico ni posiciones religiosas como mucha gente de afuera llegó a creer, sino que son intereses, intereses en choque, intereses donde las cabezas de esos intereses se juntan y negocian, y luego se pelean, y luego se juntan y negocian, etcétera, etcétera, política. En medio de eso me proponen escribir un libro sobre el comportamiento de esta guerrilla, que tiene una característica, que es la que tuvo Tupamaros en Uruguay, la que tuvo el ejército zapatista, Marcos y compañía, que sus mayores golpes son de opinión. Por consiguiente, busca el foco en aquello que es incidir sobre lo que la gente percibe o la forma en que la gente lee la realidad. En este caso, Bateman era un maestro, por ejemplo. Bateman era un maestro. Bateman, el cerebro que arranca el M y el corazón del arranque del M, ¿viste? Es Bateman. Fayad es otro que tiene una concepción fuerte. Carlos, Pizarro, Pac. Digamos que ese eje, con una persona en el medio que fue Iván Marino, que en estas cosas... Ok, mira, aterrizamos en la realidad de este momento. Yo siento que en todo aparato de esto que se propone grandes cosas, ocupar el vacío. Ocupar el vacío. Alguien es una cabezota, un corazón fuerte, si querés, pero tiene que tener una especie de partner que aterriza, un socio que aterriza, que ejecuta, que aterriza, que convierte en realidad el pensamiento, el proyecto, lo que sea. Petro no lo tiene. Hoy. Okay. En aquel momento, Bateman lo tenía Iván Marino Ospina. Cuando muere Bateman, Iván Marino asume la comandancia, pero él no era la cabeza para asumir la comandancia de un proyecto como era el M-19. Entonces viene el momento en que sube el turco Fayad y luego viene Carlos Pizarro, que es esa línea de pensamiento, de lectura muy literario, por otro lado. Fíjate que el M ahí... En algún momento está contado eso. El M fue una guerrilla muy literaria. Había momentos en el M en que todo el mundo estaba leyendo, qué sé yo, Asimov, por ejemplo. En otro momento, la guerra esa de Canudos, el libro de Vargas Llosa, ¿te acuerdas? Había libros que se volvían la reflexión general, ¿no? A partir de un estímulo, ¿no? Claro, más cercano a una guerrilla urbana, de alguna manera, claro, o de origen el espíritu era urbano, y era una guerrilla... Si bien una guerrilla que reflejaba a todo el país y que tuvo frentes fuertes rurales, pero el espíritu más fuerte era urbano y era como una intelectualidad de clase media urbana, por decirlo, ¿no? Progresista de alguna manera. Progresista. Te pones en la tarea de investigar a esto que terminaste llamando en una conversación casual el heavy metal. Sí. Solo un pequeño comentario sobre por qué el heavy metal. Pues el heavy metal, porque la pregunta fue, alguien me preguntó en medio de este escenario que era el Líbano, me preguntó si en Colombia se hacía rock. Y mi respuesta fue sí, se hace heavy metal, ¿viste? Y la versión más fuerte, la banda más poderosa es el M-19, ¿viste? Pero esas respuestas de conversación así, pero que partía de un pensamiento. Siempre he sentido que el rock es una expresión de punta, y es una expresión de punta de una sociedad, mundo, Estados Unidos, toda Europa, Rusia, todo, que necesita sacudirse a sí mismo, que está esperando que pasen otras cosas.
Y el rock ha tenido ese poder subversivo, es esa expresión del grito, es esa fuerza, es el aullido aquel de Ginsberg, pero traducido en potencia, en cosa de fervor adolescente, que hoy por hoy pasa una cosa bien rara, que fíjate que todas las bandas han resucitado los dinosaurios, ¿no? Hoy No por pasó hoy nada. están, O sea, qué sé yo, los revolvieron el Rolling, avispero. el flaco Jagger que sigue saltando de un lado a otro del escenario. 80 años cumplió ahora. Tiene 80 años, imagínate. O sea, revolvieron el avispero, armaron el vacío y como no se llena, No nos se tocó llenó volver el allá. vacío, no hubo una nueva generación. Es que hay una ruptura generacional interesante, flaco. Llega 60, 70, arranque de los 80, y viene un espíritu. Y luego ese espíritu se convierte en esta cosa light del consumo, ¿viste? Del momento, pero sin mayor trascendencia al momento, ¿no? Y sin mucho proyecto que vaya para allá más lejos. En la política probablemente pase lo mismo. Pasa lo mismo. Finalmente, por este interés, por este un poco broma del heavy metal, entras, ya me contaste un poco cómo fue que Pizarro se enteró, pero en lo personal, porque además en el libro se siente, digamos, una especie de afinidad, cariño, una especie de admiración, de complicidad, si se quiere, que estos metaleros tenían posibilidad o tenían un proyecto para llenar ese vacío. ¿Qué era? Es. Todavía sigue ahí, ¿no? Sigue en puntos suspensivos. Las grandes cosas, viste, Bretón sigue en puntos suspensivos, todo sigue en puntos suspensivos, ¿no? Entonces es el deseo de encontrar en el mundo amigos, cómplices, afectos, amores, que te hagan crecer y que te den libertad para ese crecer. En el M estaba presente eso. En el M, más allá de la historia política, de ocupar el espacio, de ocupar el escenario vacío y todo lo que vos quieras, siempre hubo ese espíritu en las cabezas, estoy hablando, ¿no? Ahí, además de Pizarro, hay varias otras cabezas con las cuales conversamos, bla, bla, bla. Valga decir que es un libro sobre todo de conversaciones. De conversaciones. Son conversaciones que creo que es lo pesado que tiene el libro, lo interesante, fuerte, que es no es el testimonio, sino conversaciones frescas, así como esta que estamos teniendo vos y yo, ¿viste? Conversaciones frescas que se van yendo para el lado que se vayan yendo, pero que van contando qué nos pasa, qué les pasa a esos hombres, qué te pasa a vos, qué me pasa a mí, ¿no es cierto? En ese fluir de la conversa, pero donde el espíritu de fondo es el deseo idealista, utópico, de cambiar el mundo. De cambiar el mundo no, de cambiar la vida que vivimos cotidianamente y el deseo de que pasen cosas más interesantes, más divertidas, si querés, más alegres, más felices, ¿no? En la vida de todos nosotros. Y que no estemos anclados a una inercia de cosas que nos hacen profundamente infelices, profundamente necesitados todo el tiempo, tratando de sobrevivir. Eso estaba en el espíritu de los chicos que eran el M19. Pero además era un momento bien particular, porque ya lo dijiste, pero para desarrollar, también era un momento donde particularmente este chico, como lo dices tú, estaba interesado en la paz. Claro. Sale a convencer, incluso la coordinadora, de que se metan en un proceso de paz. ¿Dónde estaba esa convicción? ¿Cómo veías esa convicción? ¿Cómo lo ves en estas conversaciones? Cuando vos pasás por la noche, por decirlo de esta manera metafórica, tenés más claro la conveniencia de que llegue la luz del amanecer. Ok, ellos pasaron por la noche de esa guerra, donde hubo momentos de pesadillas muy duras, como fue lo del Palacio de Justicia, todo lo que pasó en el Palacio. Y después de pasar por esa noche, ¿viste? Si sos una persona consciente, si sos una persona que está atenta a lo que estás viviendo, te das cuenta que lo que necesitas en tu vida y en tu proyecto es que aparezca la luz, que amanezca. Y el amanecer es la paz, es esa concepción de la paz como un momento de armonía, como un momento en que vos y yo, supongamos, tenemos posiciones absolutamente distintas por intereses, ideología, por lo que sea, pero somos capaces de resolver lo que pensamos en contradicción armónicamente, fluyendo, así como uno fluye, ¿viste? En una conversación.
siendo quizás más amigos, abriéndote al afecto. Chan chan. Sonó un tango esto. Sonó, tienes que venir a ver el espectáculo que tenemos donde dicen chan chan. Estabas, digamos, había una convicción tanto, ¿cómo decirlo?, social y política, pero fundamentalmente personal, Sí, ¿cierto? sí. Cuando están en los albores de eso, y estas conversaciones de este libro dan cuenta justamente de todos esos niveles Sí. en la búsqueda del heavy metal de Pizarro. Pero no puedo dejar de preguntar que en el crisol de esa convicción pasa un año donde matan 3 candidatos presidenciales, ¿cierto? Uno es Carlos. Y uno es Carlos. El otro es la otra Son fuente 4. renovadora, Son 4. pero el otro Acordate, había sido Pardo antes, Leal. que había sido un gran antes. hombre. Jaime fue antes, Sí. pero iba a ser el candidato de la Unión Patriótica, Y ¿no? muchos dicen además que la eliminación de la UP es lo que hace que la violencia se recrudezca, Sí, porque nunca sí. hubo una solución política, Sí, digamos, total. a los intereses. Pero matan, digamos, en ese año a Carlos Pizarro, a Luis Carlos Galán Y a Bernardo. y a Bernardo. 3 fuentes renovadoras para llenar Sí. ese vacío del que hemos venido hablando. Es decir, realmente un momento de desesperanza muy grande. Después de haber participado como parte del heavy metal, ¿qué se siente en ese momento? ¿Qué pasa en ese año donde estas conversaciones parecieran silenciadas? Porque después vamos a tenernos que preguntarnos por qué volverlas a sacar. Pero ese año, ¿qué pasa? Pues, flaco, ese año es una especie de inmersión en el dolor, ¿no es cierto? En el dolor que produce la impotencia o la sensación de impotencia, la sensación de que no hay salida, el callejón sin salida. Ese año en que un lado de este país aplasta la posibilidad de emergencia de una nueva generación en las decisiones del país, porque la política de última es el nivel de las decisiones, ¿ok? Eso que ocurre y que nos instala en una violencia, en un desangre, acordate que paralelo a eso estaba la guerra de las bombas de los extraditables famosos contra el Estado y el Estado contra ellos, etcétera, etcétera. Eso lo que instala es una especie de oasis negativo. ¿Viste como los traumas? Hay traumas positivos y hay traumas negativos. Casi siempre pensamos en los traumas negativos, pero hay positivos. Un día te cruzaste en la calle con el amor de tu vida, te dio un beso de lengua, ¿viste? Y no la viste nunca más. Pero sabés que era quizás el amor de tu vida. Te deja un trauma positivo instalado. Ok. Hay traumas positivos que te disparan, te mandan al futuro, por decirlo así. Te mandan a cambiar, te mandan a tocar las estrellas. Y hay traumas negativos que te aplastan y que te obligan a un gran ejercicio de resistencia. La famosa resiliencia, que me parece una palabra de mierda, me parece horrible esa palabra, ¿viste? Pero Lo que pasa es que está muy desgastada. sí, pero es fea, además suena fea, ¿viste? Hay palabras que suenan feas, pero bueno, purismos estéticos, ¿viste? Auditivos. No, pero te mandan a eso y ese fue un momento en que te mandaron a revolcarte en el sufrimiento, porque fue un año de sufrimiento pensando no es posible. Todo es imposible, ¿viste? La impotencia. Pero volvemos al tema, qué sé yo, de ahí arrancan otros ciclos, fíjate que no arrancan fáciles. De ese momento pasamos a lo que fueron los 90, las matazones, la sierra eléctrica, toda la barbarie que hubo acá, que todos hacemos de cuenta como que nunca ocurrió. Pero los 90, los primeros 10 años del 2000, la famosa seguridad, etcétera, etcétera. Y en todo ese momento, en todo ese proceso, vos seguiste trabajando. Claro. ¿Cierto? Pero seguiste trabajando con convicción, aún ayudando a hacer emerger candidatos o fuerzas políticas justamente para llenar ese vacío. Y estas cartas han estado ahí, detrás de la memoria, agazapadas, reclamando el derecho de volver a ser publicadas, imagino. ¿Qué sucede, digamos, en esa convicción de seguir diciendo hasta el momento en que decides decir, vale la pena volver a publicar esto? ¿Cuál es el disparador? Pues, flaco, pasan dos cosas. Una, este libro, la primera versión de este libro, la primera edición de este libro, la publica el M19 en el año 89, antes de sobre el final de la negociación de paz, ya cuando cierra todo ese periodo, es como un documento
de por qué se llegó a eso, del pensamiento de la gente que era el M-19 alrededor de esa negociación y de ese encontrar un camino de fundir las armas, porque no las renunciaron entregándolas, sino que las fundieron, ¿viste? Un gesto, qué sé yo, de soberbia, de ego, de lo que puta quiera decir, pero que respondía a un espíritu. Nosotros no nos rendimos, nosotros llegamos a un acuerdo para cambiar lo que estamos haciendo por otra forma de hacer las cosas, de hacer la política, de hacer la relación con la sociedad, de hablar con la sociedad. Ese libro, que no me acuerdo cuántos ejemplares, creo que fueron 3.000, 5.000, una cosa así, se agotó, se perdió, la gente se lo quedó, ¿viste? Y nunca más existió. Cuando llega Petro, que se reivindica, ahí lo menciono, en el gesto inaugural de su gobierno, por favor, como si fuera el M-19 que finalmente llega al poder, o llega al gobierno. Hay que separar un poquito gobierno-poder, ¿no? Cuando llega esto, mucha gente me empieza a preguntar por el libro aquel. Hay mucha gente que quiere tenerlo y no lo ha tenido. ¿Ves? Se volvió como un incunable de esos famosos, aquella edición. Entonces, en el medio hubo un momento en que en Venezuela quisieron editar el libro, reeditar ese libro. Y para eso yo agregué en aquel momento una conversación larga en 2 etapas con un personaje que era el brazo derecho de Iván Marino Ospina en la logística del M, y era el que manejaba la logística del M y estaba en el grupo creo que era el quinto al mando o alguna cosa por el estilo, que era Arjaid Artunduaga. Entonces le incorporé eso, que está incorporado, creo que es el último capítulo del libro, que es como una reflexión de qué pasó con aquello que era la idea del M-19 a través de todos estos años, donde el M estuvo en la Asamblea Constituyente. Acordate que fue la votación más grande o la segunda más grande para la Asamblea Constituyente, luego tuvo una votación muy fuerte para el Congreso después de la Constitución. Y bueno, y luego pasaron cosas que el M tuvo ministerios, Navarro en el Ministerio de Salud, en fin, esas cosas. Y todo eso dejó como una especie de vacío, pero bueno, ¿qué era el M? ¿Qué pretendía hacer? ¿Qué quería hacer el M? Entonces surgieron varios momentos en que eso de Venezuela, que nunca se concretó, después otra gente de otras editoriales que amagó pero no se concretó, y finalmente llega Petro al gobierno, ¿sí? Y yo digo, puta, es un momento en el cual este libro y lo que pasa en esas conversaciones le puede servir a muchísima gente para aclararse qué hubo allá en eso que reivindica frecuentemente Petro y ver, como si fuera un espejo, cuánta coherencia o no coherencia hay entre lo que plantea Gustavo Petro y lo que era ese pensamiento. ¿Y cómo vamos? Puntos suspensivos. Esa es la tarea del lector, ¿viste? Que Sí. es ver y comprender o hacer sus conclusiones, ¿no? Pero el libro entonces es una evidencia, es una invitación a la reflexión, es un reclamo, es... Qué maravilla, ¿eh? Dijiste 3 cosas que coinciden. Es la convergencia de alguna forma de esas 3 cosas. Es una evidencia, es un documento, ¿sí? Es un reclamo y es una invitación a reflexionar también. Y es también un estímulo para encontrar un proyecto que en muchos aspectos sigue siendo válido en esa posibilidad de cómo ocupamos el escenario. Y que supuestamente en el discurso de Gustavo Petro hoy está ocurriendo. Pero ahí viene la tarea del lector de reflexionar si es lo que está ocurriendo o no. Pero entonces es imposible detenerse frente a la pregunta. Es decir, uno puede decir, Gustavo Petro hizo la tarea, ¿cierto? Es decir, pasó por el M-19, entrega las armas, hace una participación política, es alcalde de Bogotá, hoy es presidente de la República, ¿cierto?
Es un itinerario de una consecuencia, digamos, en el ascenso de tratar de hacer llegar este credo a una transformación social para llenar el vacío. Pareciera, digamos, ser el itinerario para llenar ese vacío. Las inconsecuencias que podrían darse, está bien, no le voy a combinar a que las señale. ¿Fracasan en dónde? De fracasar, ¿en dónde fracasarían? En la personalidad, en la misma inercia de llegar, digamos, a ejercer al poder. Usted estuvo en la última campaña, digamos, fue protagonista en la última campaña presidencial, curiosamente como contendor de Petro. Y él mismo... Pero yo estuve en la del 18 como estratega de Petro, ¿no? Entre otras cosas, ¿cierto? Que es muy interesante ver cómo pasar de un bando a otro, pero ajá, cierto. Pero el proyecto de Rodolfo era otro proyecto de cambio, no era de un bando a otro, ¿eh? Okay. Se tergiversó en esa pelea en tratar de polarizar y ubicar al otro como el absolutamente... contendor. Pero bueno, es que las elecciones viven de la polarización. Exactamente. Cierto. Pero digamos, en este ejercicio que tiene que hacer el lector, ¿cierto? Al cual usted está invitando, sí es responsable preguntar, en un itinerario que pareciera tan consecuente, ¿dónde pueden aflorar las contradicciones? Porque el lector va a tener que preguntárselo. Si hay traición, ¿por qué se da? ¿Es por el mismo juego político de ejercer el poder? Ok. Usaste dos palabras que me parece que no son las convenientes, traición y ante fracaso. Dale. Ok. De acuerdo. Son posibilidades que pueden estar allá en el futuro cercano o no tan cercano, pueden estar. Pero por ahora ni hay fracaso ni hay traición. Las personas, qué sé yo, somos singularidades, ¿no es cierto? Vos y yo podemos tener coincidencias, probablemente tenemos un montón de coincidencias en muchas cosas, pero vos sos vos y tenés tus singularidades y yo soy yo. Chac. Esas singularidades a veces tienen una capacidad mucho más profunda de encarnar un ideario, de encarnar un sentimiento, una emoción, chac, y de llevarlo adelante. A veces tienen incapacidades en el cómo pasar del sentimiento, de la emoción, del ideario, a la realidad, ¿ves? Y ahí hay un cortocircuito que puede tirarse todo el proyecto. Ahí están los riesgos. Ahí está. No sé si vos alguna vez le paraste bola al tema de la cábala, el árbol de la vida y toda esa historieta, pero hay una historia que es, vos vas avanzando en una especie de zigzag, ¿sí? Vas ascendiendo en un zigzag, ¿no es cierto? Pero hay una posibilidad, que es la de ascender en la flecha, que va por el centro de todo, ¿no es cierto? Eso tiene un momento en el cual hay un gran riesgo, que es cuando crees que ya llegaste, pero todavía no llegaste. Okay. A veces en esos recorridos, en esas consistencias del ascenso, ¿no es cierto? Vos contaste un ascenso de Gustavo Petro. Puede ocurrir que en los hitos todo estuvo, pero puede ocurrir que te equivocaste en creer que al haber llegado a tal cosa ya es. Y falta otro tránsito, ¿no? Pasa eso. Y ahí está el riesgo, ahí está la posibilidad. Estamos en esos puntos, para usted, estamos en estos puntos, es justamente por eso la utilidad del libro. Estamos. Para saber cómo calibramos esos puntos suspensivos de acuerdo a las palabras. Sí, sí, sí. Pero es ahí, por eso es que tenemos que leer este libro. Pienso que este libro es útil para tener un elemento de juicio o de análisis o de reflexión que permita observar y ayudar incluso a que no haya la posibilidad de esa caída, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, espíritu mío de toda la vida, ¿viste? Vos no sabés quién está del otro lado, pero si lo podés ayudar a que haga mejor las cosas, y al hacer mejor las cosas va a ser favorable para mí y para todos, mejor, ¿no? Esa teoría de tratar de destruir el caminado del otro es de una imbecilidad suicida. Es suicida, es fundamentalmente suicida. Sí.
Muy bien, ahí está el libro, por eso la pertinencia de este libro, por eso esos puntos suspensivos, que es lo que me parece que es más importante, digamos, de la conversación, es mantengamos estos puntos suspensivos, porque la discusión siempre está abierta. Sin embargo, tengo que preguntarle, usted ha estado últimamente, digamos, muy cercano a ayudar, digamos, por eso me gustó mucho su expresión. Colombia es un país, y lo dijo al principio, Colombia es un país donde ese vacío todavía está latente, donde pareciera que la gente quiere participar, pero que no ha logrado de todas maneras consolidarse esa llenada de vacío, ¿correcto? De todas maneras quiero preguntarle, ¿cómo ve ese tema de la participación política para llenar ese vacío? ¿Cuál es el diagnóstico? Nos hemos vuelto fundamentalmente electorales. ¿Cómo ve, por ejemplo, el tema de las campañas? ¿Cómo ve la comunicación de las campañas? Estamos solamente como, digamos, en unas carreras electorales a través de procesos de comunicación que usted además menciona en el libro. Dice, pareciera que vivimos una época en donde lo fundamental no lo vemos por el afán del Twitter o por el afán de la inmediatez. Si alguien puede dar un diagnóstico de cómo estamos viendo esa participación, esa comunicación, probablemente sea usted. ¿Cómo lo ve? En los últimos tiempos, no solo en Colombia, en muchos escenarios del mundo, ¿no es cierto? Hay una inquietud que ha vuelto de esa democracia representativa, de solo lo electoral, esa democracia limitada a lo electoral aparentemente, a una democracia en la cual la gente, lamentablemente los cauces no funcionan demasiado, entonces la gente explota en la calle, ¿viste? Lo de Francia es maravilla de qué despelote tan tremendo que se arma en una sociedad que supuestamente estaba todo bien, pero no estaba todo bien. En Colombia, los grandes líos que hubo antes de la elección presidencial, ¿no es cierto? Las tomas de carreteras, de ciudades, etcétera, etcétera, en todos lados, indican que la gente quiere participar. La vieja historia en Argentina, hay dentro del mito fundacional, ¿no es cierto? Hay un momento que es el 25 de mayo donde supuestamente la gente sale a la calle frente al cabildo y grita, el pueblo quiere saber de qué se trata. Ok, el pueblo quiere saber de qué se trata y quiere ir más allá. Quiere que se trate de algo que sea beneficioso para lo que la gente espera que ocurra en la sociedad. Y la gente siente que no pasa nada, que pasa el tiempo, que la vida se va, que el sufrimiento persiste, que la necesidad de sobrevivencia cada vez obliga a sufrimientos mayores. Y no pasa nada. Okay. Pasa todo y no pasa nada. Pasa todo y no pasa nada. Entonces las formas empiezan a dejar de contener la realidad. Lo que está pasando, ¿no es cierto? Las formas que se suponía que llegamos al momento electoral, hay 5 opciones, 10 opciones, 20 opciones y la gente mastica y elige. No funciona, entre otras cosas, porque la gente, esa fantasía del programa, de la argumentación, no es solo que a la gente le entre lo racional por acá y le salga por acá, sino que la gente no tiene tiempo real para asimilar qué le están proponiendo. La gente no tiene tiempo en su vida ocupada tan fuerte en tratar de sobrevivir por un lado y en tratar de respirar entreteniéndose, perdiendo el tiempo, etc. Por otro lado, hay un momento en que la gente siente la necesidad de que ocurran otras cosas, de nutrirse de otras cosas, ¿no es cierto? Y eso empieza a producir una especie de fermento que te hace, lamentablemente te hace un poquito violento frecuentemente. No hay canales tan claros para que eso se exprese de una forma afectiva, ¿no es cierto? Sino que se explota. Ok. Tengo la observación de que probablemente esto está conduciendo a un cambio fuerte en las reglas de juego en las sociedades, a un cambio probablemente bastante radical en las cosas. Hay momentos en la historia en que se rompen porque dejan de ser funcionales a las necesidades de la gente y la mayoría de las veces ocurre porque se contrae la posibilidad de acceso a lo fundamental en la vida de la gente.
La Revolución Francesa ocurre porque el precio de la harina se dispara, porque el pan es inalcanzable y la gente, protagonizado por las mujeres, sale a la calle y rompe todo y cambia el régimen. La Revolución Rusa pasa lo mismo. De nuevo, la especulación, viste, se acapara, los precios se disparan, etcétera, etcétera. El hambre se expande y se convierte en un gas. Y ante ese gas que es el hambre, cualquier fósforo emocional hace que todo reviente. Ok, lamentablemente no hay demasiada conciencia y se sigue jugando un juego de intereses que van hasta la punta de la nariz. Ese es el gran problema que tenemos. Me parece que en algún momento, y espero profundamente, que en algún momento se expanda una nueva lectura de esa realidad. Hay mucha gente que la está leyendo, qué sé yo, hay gente que está, el Franco Berardi, Bifo, viste, un montón de gente la está leyendo. Ojalá esa lectura, ojalá la posibilidad de mirar cosas desde otras herramientas para la reflexión sirva. Y la gente encuentre que hay caminos no solamente violentos y aquellos que tienen la instancia de motivar a la gente, y acá vuelvo a caer en gobierno y en Gustavo en el balcón, ¿no es cierto? No llamen a que la gente se rebote, sino ayuden a que se provoquen procesos en los cuales la cultura de participación se expanda y la sociedad pueda llegar a acuerdos y a conductas que sean más beneficiosas para todos. Es decir, que gobierno no sea gobierno Agitador. no solo agitador, sino entrópico, como solo dentro del juego, sí, sino señor. que logre una comunicación. Sí. Ese es como el peligro que usted avisora más inmediato, si bien le entiendo, que esa representación deje de ser, digamos, plausible y entonces haya una ruptura. Hay dos peligros. Uno es este, que tiene que ver con lo local, en gran parte, pero tiene que ver, lo que te digo, con Francia, con un montón de otros lugares. Y hay otro que es lo que está pasando, que es ante esa permanencia de lo inestable, del vacío y demás, la atracción que empieza a ejercer la mano dura, no la mano fuerte. Que ya lo estamos viendo. Y que lo estamos viendo en todos lados. En España, en Italia, en Alemania, Alternativa para Alemania está disparada, en Francia, en Estados Unidos, acá, en todos lados, en Argentina, en Brasil. Otra vez, por eso lo importante de los puntos suspensivos a los que este libro nos convoca. Los puntos suspensivos son como la esperanza, ¿viste? Exacto, leído Sí. de esa manera. Pero es útil, es importante tener el testimonio, ¿cierto? Tener esas conversaciones que parecieran reclamar ser oídas nuevamente, después de casi 30 años o ya más de 30 años. Más de 30 años de Carlos Pizarro, porque de todas maneras hace parte de esta historia y de la historia que estamos viviendo en este momento, porque además, de alguna manera, lo que está sucediendo hoy también pasa por el M19, por el heavy metal. Don Becassino, muchas gracias. ¿Algo más que usted quiera decir? ¿A quién le regalaría este libro usted? A vos te lo regalaría. Ay, no, Nicolás. Se lo regalaría a Petro, ¿ves? A Gustavo. Tal vez le haría bien volverlo a leer. Con esa nos quedamos.